Bueno chicos, hace mucho que no hago una biografía de personajes, así que ya es tiempo de hacer una, y qué mejor opción que tomando a dos personajes muy poco conocidos que actualmente han causado mucha expectativa. Estos no son otros que Halcón y Paloma o Hop and Dop. Así que vayamos a ver cuál es la historia de estos personajes. Como muchos de los personajes de los cómics, Hop and Dop han tenido muchas encarnaciones y reinvenciones. Originalmente fueron creados por Steve Ditko y Steve State, debutando en Showcase número 76 de junio de 1968. La base para la creación de los personajes fueron las ideas políticas de Estados Unidos en los años 60. Hop representaba la agresión, el uso de la fuerza y la falta de moderación de Estados Unidos, siendo sus poderes una gran fuerza y resistencia, mientras que Dop representaba un espíritu pacifista abierto al diálogo y sus poderes se centraban en la agilidad y en la velocidad, aunque hay que destacar que el personaje original de Dop era bastante inseguro de sí mismo. En su primera encarnación, Hop and Dop eran Hank y Don Hal, los hijos del juez Irving Hal. Un día la mafia y los múltiples enemigos de su padre intentaron secuestrarlo para matarlo y de hecho tuvieron éxito en lo primero, pero cuando el juez había sido capturado, unas voces misteriosas hablaron con los hermanos que eran únicamente unos adolescentes. Estas voces ofrecieron a los jóvenes darles poderes que podían usar para salvar a sus papás y hacer el bien, y lo único que tenían que hacer era aceptar los poderes del halcón y de la paloma. Estos seres que le dieron sus poderes a los personajes eran Tachar, un señor del caos, y Teretaya, un señor del orden de género femenino. Hay que aclarar que los señores del caos y del orden suelen ser enemigos, pero estos dos se habían enamorado y trabajaban juntos. El punto del asunto es que una vez ya convertidos en halcón y paloma, sin que éste llegara a verlos en acción, e irónicamente el juez Irving se volvió un activista contra los vigilantes, sin nunca llegar a saber que sus hijos eran halcón y paloma y que ellos lo salvaron cuando casi pierde la vida. Las aventuras de estos dos héroes se desarrollaron en una serie regular propia que era protagonizada por ellos, pero únicamente duró unos 2 años y después fue cancelada, y así Halcón y Paloma pasaron a ser personajes secundarios, sobre todo en las series de los Jóvenes Titanes, y al final se volvieron muy importantes con los Titanes del Oeste. En esa época el escritor Albert Burnett intentó regresarlos a sus raíces políticas, mostrando cómo las ideas políticas de los años 60 chocaban contra la de los años 80. Poco después también los personajes se unieron a Batman, pero en esa época los señores del caos y del orden les quitaron sus poderes porque consideraba que ahora que eran adultos ya no hacían un buen trabajo, y por desgracia los dos personajes envejecieron de golpe, pues sus poderes místicos los habían mantenido con apariencia de adolescentes. Sin embargo, y durante la crisis original en las Tierras Infinitas, se ve a los hermanos de nuevo con sus poderes, aunque sí, se ven ya como adultos y no como jóvenes. Durante este evento de la crisis original, Dop fue asesinado por los seguidores del Anti-Monitor. Halcón intentó seguir su camino como superhéroe sin su hermano, pero sin la moderación de Dop, Hop se volvió tan violento y tan irascible que la Liga de la Justicia tuvo que capturarlo como si fuera un villano más. Aunque el lado positivo de todo esto es que los titanes pusieron una estatua de Dop en su torre en honor a su compañero caído. Ya alrededor de 1988 se reintrodujo a los personajes, pero no se revivió a Don Hal, sino que sus poderes de paloma le fueron dados a Dawn Granger. Ella recibió sus poderes muchos años después de la muerte de su antecesor, y los recibió mientras estaba intentando salvar a su mamá de un ataque terrorista. Según se nos explica, ella fue elegida por los señores del orden tras la muerte de Don. Esta Dop era mucho más segura de sí misma que el hippie indeciso de su antecesor. Tenía un estilo de combate de artes marciales basado en la defensa y el control del oponente muy similar al Aikido, y tenía un gran factor curativo y poderes de curación. De hecho, ella no podía desactivar sus poderes si tenía heridas graves, pero si era herida de gravedad estando en su forma humana, no podía activar sus poderes. En esta serie vemos que Han Hulk sigue siendo halcón
y se une a la nueva Paloma, y los dos viven en Washington DC, el mismo lugar donde los personajes originales fueron a la universidad. La aventura más importante de esta encarnación de los personajes tuvo lugar cuando el malvado hechicero Crestel, el archienemigo de Dopp, llevó a los héroes hasta la tierra mágica de Druz-Patau, el hogar de los señores del caos y del orden. Ahí Hop y Dopp tuvieron un largo enfrentamiento contra el hechicero, pero al final salieron victoriosos. En las últimas páginas de esta historia vemos que los señores del caos y del orden que les dieron sus poderes le ofrecen a Halcón y a Paloma que estos absorban todas sus energías y que así podrán demostrar que el caos y el orden pueden trabajar juntos. Los dos personajes aceptan y al absorber el poder de los señores del caos y del orden se vuelven mucho más poderosos. Después de esto no vimos a los personajes hasta el evento de Armageddon 2001. En este evento el enemigo principal era Monarca, pero rápidamente se reveló que este villano era Hop del futuro, que se había vuelto malvado y llegó a esta época para matar a Dopp, cosa que termina siendo. Pero cuando el halcón del presente ve esto, enloquece y mata a su versión futura, convirtiéndose así en Monarca al mismo tiempo y creando una paradoja temporal. Después de eso, Hank, que ahora era un villano, pasó a ser un enemigo recurrente del Capitán Átomo, y en un momento de sus aventuras como villano, obtuvo poderes de viajar en el tiempo gracias a la Web Rider, y así pasó a convertirse en el personaje que era conocido como Exan que pudimos ver en el cómic de la Hora Cero. Este villano se enfrentó mayormente a la Sociedad de la Justicia, pero al final fue derrotado por el Atom Smasher, quien lo envió al pasado a morir, terminando así con la maldición de Halcón. Pero lo llamativo es que a pesar de todas las cosas malas que llegó a hacer como villano, los titanes pusieron una estatua de Halcón en su torre, donde homenajeaban a sus compañeros caídos. Después de eso hubo una nueva versión de los personajes llamado Shazza Martens, que era la nueva Halcón y era la primera vez que Halcón era mujer. Y por el otro lado teníamos a Will Wallerman, quien era Paloma y volvía a ser una paloma de género masculino. Ellos dos eran niños que fueron sometidos a tratamientos experimentales que les dieron alas metálicas y superpoderes, siendo básicamente cyborgs. Además, en esta ocasión sus personalidades opuestas no estaban relacionadas a la magia y se explicaban meramente como un asunto personal. Estos dos personajes fueron miembros regulares de los Titanes en la época que Mike Baron escribía el cómic, pero después de eso desaparecieron prácticamente sin dejar rastro. Ya para el año 2003 se reveló que Dawn Ranger estaba viva y que su muerte y la locura de Halcón fueron todo parte del plan creado por el villano Mordu. Posteriormente a eso, Dawn, que estuvo en coma durante años, pudo recuperarse de sus heridas y tomó de nuevo su papel como Paloma, y entonces fue a buscar a su hermana británica Holly Granger, quien heredó los poderes del caos para así ser la nueva Halcón, y juntas las hermanas se unieron a los Titanes, donde fueron personajes secundarios en varios eventos, destacando más que nada su participación bastante menor en Día de Venganza, donde perdieron sus poderes ya que el espectro estaba eliminando la magia del mundo, y tras eso también pudimos verlas a las dos en un papel secundario en el evento de Cuenta Regresiva al Misterio, donde Trigon hiere de gravedad a las dos hermanas dejándolas en coma, aunque afortunadamente pudieron sobrevivir. Ya durante el evento de la noche más oscura, Hulk, el primer halcón, fue revivido como Linterna Negra, pero Don Hall no fue revivido ya que él descansaba en paz, lo cual impidió que los anillos negros lo reanimaran. Tras eso, el resucitado Hank atacó a las hermanas Granger, logrando matar y convertir a Holly en una linterna negra, pero Dawn pudo huir y sobrevivir al primer asalto. Sin embargo, posteriormente fue capturada en la Torre de los Titanes y casi fue asesinada, pero cuando su corazón estaba a punto de ser removido por los Linterna Negra, sus poderes se activaron solos y destruyeron a la mayoría de los Linterna Negra que estaban en ese lugar, descubriéndose así que los poderes de luz de Dopp estaban relacionados de una manera u otra al espectro emocional. Y ahí es cuando los superhéroes descubrieron que cualquier persona que tenga poderes de luz o de curación podía causarle severas heridas a los Linterna Negra.
Algo muy llamativo es que tras el segundo enfrentamiento contra los Linterna Negra, Dopp quedó inconsciente y tuvo un sueño con Dom Hall, el Dopp original, quien le dijo que no podía rendirse y tenía que salvar a Hank. Al final de todo este evento, Hulk fue uno de los revividos por la luz blanca de los Linterna Blanca y decidió retomar su personaje como halcón y trabajar una vez más junto a Dom Granger. Mientras que los Titanes decidieron poner una estatua en honor a Holly, que había muerto durante la noche más oscura. Ya durante el evento del día más brillante, Dawn Granger, Paloma, es uno de los personajes más importantes junto a Boston Brad, Deadman, mientras que Hank, bueno, se quedó como un personaje incidental en toda esta historia. A lo largo de toda esta historia, que es bastante larga, podemos ver que Deadman se enamora de Paloma y el sentimiento es mutuo, y trabajando juntos esta peculiar pareja puede encontrar al campeón de la Tierra y avatar del blanco, que termina siendo Alec Holland de Southing. Desafortunadamente el romance no terminó bien, pues Deadman fue asesinado al final del evento. Curiosamente, en esa misma época, Oráculo reclutó a Dopp para las aves de presa, pero Hank no le permitió ir sola hasta Ciudad Gótica, y las aves de presa se vieron obligadas a aceptarlo en el grupo, siendo el primer y único hombre en ser parte de las Birds of Prey. Y hay que aclarar que en esta versión, y a pesar de su comportamiento un tanto obsesivo, Halcón y Paloma no tenían ningún tipo de relación romántica. Ya en Nuevo 52 se rebotea la historia de los personajes. Aquí nos enteramos que los primeros Halcón y Paloma sí fueron los adolescentes Hank y Don Hal, quienes fueron parte de los primeros Titanes y una vez más recibieron sus poderes de los señores del caos y del orden, pero desafortunadamente Don fue asesinado por Mr. Twister y sus poderes fueron inmediatamente heredados por Dawn Granger, quien tenía una conexión espiritual con Don, pero ella jamás le reveló ese último detalle a ninguna persona excepto a Deadman. Y hay que aclarar que todos estos eventos pasaron entre 2006 y 2011, antes de que iniciaran los Nuevos 52 como tal. Ya en el año 2011, que es cuando inicia la cronología oficial de Nuevos 52, por así decirlo, vemos a Halcón y a Paloma en una serie regular propia donde son ayudados por Deadman. Aquí vemos cómo este particular trío combate el crimen y sobre todo se enfrentan a Águila y Cisne, dos villanos con poderes muy similares a los de Halcón y Paloma. Como dato importante, Paloma tiene un cameo en el cómic de la Liga de la Justicia Oscura. Ahí se le ve junto con Deadman, quien le propone tomar en posesión el cuerpo de cualquier hombre que ella quiera, y así podrán tener sexo sin complicaciones, pero Paloma considera que esto es de bastante mal gusto y se retira bastante molesta, terminando su relación con Deadman, quien como dato extra, apenas ser cortado por Paloma, intenta seducir a June Moon, la encantadora. Desde entonces no hemos vuelto a ver a los personajes excepto como cameos de fondo en algunos cómics, aunque actualmente han sido mencionados en el evento de Doomsday Clock, donde se nos dice que los dos son parte de la Brigada Roja que ha estado combatiendo contra la policía rusa en los últimos meses, siendo de momento la última aparición importante de estos dos personajes en los cómics de DC. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan acerca de estos dos personajes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.